Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Miguel Payá y esto es Movitel Deportivo. ¡Arrancamos! En este fin de semana intenso hemos tenido muchos partidos a lo largo del fin de semana, que los repasaremos hoy en esta edición del programa. También repasaremos todos los acontecimientos que han ocurrido en nuestro polideportivo o con jugadores de algún deporte de nuestra localidad. Iniciamos como siempre con el Club de Fútbol Castalla y su equipo senior. Doble jornada para el senior del Club de Fútbol Castalla. El miércoles pasado se disputó en el Municipal un partido importante que se suspendió en su día. El partido enfrentaba a dos de los mejores equipos de la categoría, nuestro Castalla Club de Fútbol frente al Elche Club de Fútbol C, que se encuentra en la parte alta de la clasificación. El viento volvió a ser el protagonista en muchos tramos del partido, pero los jugadores lo intentaron todo para demostrar un buen espectáculo a la afición que bajó en gran cantidad al campo. El partido fue muy igualado y muy táctico, ya que ambos equipos sabían lo que se jugaban y sus aspiraciones. Al descanso se llegó con el marcador inicial y nada más volver a la segunda mitad, el Elche Club de Fútbol se adelantó con un penalti muy riguroso en el minuto 47. Desde ese momento, los visitantes supieron hacer su partido y apenas se jugó en la segunda mitad. Ya en el último minuto, el Castalla gozó de una clara ocasión, pero que terminó fuera de la portería visitante. El domingo, nuestro Castalla, tras caer derrotado por 0-1 el miércoles, visitaba el Villena B, con la intención de hacer ver a la afición que comienza la remontada hacia el tan esperado ascenso de categoría. Y en 20 minutos ya lo había hecho, con 2 goles, uno de Eugeni y el primero de Luis Fuster. Antes del descanso, otro de Luis Fuster y de Adrián Cerda dejaban ya un 0-5 y el partido encarrilado. La segunda parte apenas tuvo historia y tan solo el sexto de Luis Fuster, que significaba su hat-trick, fue digno de mención, dejando el marcador en un 0-6 final y dando síntomas de mejoría en un equipo que esperemos consiga el tan ansiado ascenso de categoría a la Segunda Federación Comunidad Valenciana. En la tarde del viernes, el juvenil jugaba su partido semanal en casa frente a la Unión Deportiva Onil. La primera mitad fue igualada y acabó con el marcador inicial en el luminoso. Y tras el paso por vestuarios, fue el Castalla el que pegó primero, con un gran gol de Chen Guangfu en el minuto 61. El partido parecía que ya tenía dueño, pero en el minuto 83, el Onil conseguía el empate. De nuevo, Chen Guangfu, 2 minutos después, conseguía poner en franquicia al Castalla con su segundo gol. Y cuando se las prometían felices nuestros juveniles, el Onil volvía a empatar en una jugada un tanto dudosa. Al final, reparto de puntos en el Municipal que no dejó contento a nuestro equipo. Nueva derrota del Cadete en su compromiso en casa frente al Novelda. Los cadetes tenían la intención de lograr la primera victoria de la temporada delante de su afición, pero a mediados de la primera mitad, los visitantes se ponían por delante en el marcador, llegándose al descanso con este resultado de 0-1. Tras el mismo, de nuevo el Novelda se adelantaba, pero los nuestros seguían jugando bastante bien, y fruto de ello fue el gol de Adrián Mota en el 64, que acortaba diferencias. De ahí, al final del partido, los castellenses lo intentaron todo para lograr el empate, pero al final no lo consiguieron, cediendo por 1-2 en el marcador final. En categoría infantil,
los infantiles se desplazaban hasta Alcoy para jugar su compromiso frente a la Salle B. Los nuestros salieron con muchas ganas de conseguir algo positivo y el partido se mantuvo igualado hasta el minuto 23, donde los locales conseguían poner el 1-0 en el marcador. Una tarjeta roja también para el equipo local igualaba algo las cosas, pero antes del descanso, de nuevo se adelantaban los alcoyanos, llegando con 2-0 al intermedio. Tras el paso por los vestuarios, de nuevo se adelantaban los locales, pero inmediatamente el Castalla Club de Fútbol Infantil conseguía el tanto del honor por medio de Alejandro Juan en el 69. Con este resultado se llegaría al final del encuentro, perdiendo el Castalla Infantil por 3-1 al final. En el fútbol 8, partido muy disputado el jugado en Novelda por nuestro Alevín A, en el que tan solo un despiste propició un gol local, que al final fue el que mandó en el marcador cuando el resultado justo hubiese sido un empate. Gran trabajo de nuestro Alevín A en su desplazamiento a Novelda, pero que no tuvo sus frutos. Dura derrota también del Alevín B, en casa, frente a un equipo superior como el Elda Union G. Los visitantes, con un juego muy serio, enseguida se pusieron por delante en el marcador y mandaron durante todo el partido. El marcador de 1-6 refleja lo que se vio en todo el encuentro y la superioridad visitante. Por último, derrota también del Benjamín en su desplazamiento a Villena para jugar frente al Sporting de Villena. Nuestros chavales lo intentaron todo y jugaron un buen partido, pero el acierto a portería del equipo local les privó de cualquier resultado positivo. Así que tocará seguir trabajando. Y tras este último resultado en el Club de Fútbol Castalla, pasamos al interior del pabellón, donde ya nos espera el análisis de los resultados del Club de Fútbol Sala Castalla. Doble jornada, al igual que para el senior del Club de Fútbol Castalla, del Club de Fútbol Sala Castalla MMC, que milita en la Lliga Preferent en el Grupo 3. El pasado jueves se desplazaba hasta la Vila para jugar el partido aplazado por el temporal, obteniendo una fácil victoria por 3-10, con 2 goles de David Vidal y de Alejandro Sempere y uno de Carlos Sanchís, Andrés Palazón, David Melero, Domingo Bautista, Juan Ramón Fajardo e incluso de nuestro portero Juan Maquero. El sábado, en su segundo compromiso semanal, el partido era más exigente frente a un siempre correoso Torrevieja. Se ponía por delante el equipo rival a los 4 minutos, pero enseguida Carlos Sanchís lograba el empate a 1 en el minuto 5 y Chimo Castelló en el 12 lograba poner por delante al Club de Fútbol Sala Castalla. Enseguida empataban los de Torrevieja en el 13 y así se llegaba al descanso con 2-2 en el marcador. Los castallenses salieron con más intenciones y con más presión y más concentración en la segunda mitad, y por ello los goles de Jorge Peinado en el 23, Jorge Jiménez en el 26 y de nuevo Chimo Castelló en el 33 daban una cómoda ventaja al Castalla por 5-2. Recortaba distancias el Torrevieja, pero Andrés Palazón en el 37 volvía a aumentarlas. Al final, un nuevo gol del Torrevieja dejaba el partido en 6-4 para los locales, con 2 victorias en 2 partidos esta semana que les permiten seguir en segundo lugar de la clasificación. El Senior B suspendió el partido de esta semana en Granja de Rocamora y el equipo juvenil del Club de Fútbol Sala Castalla tuvo semana de descanso. En categoría cadete, excelente y trabajada victoria del Club de Fútbol Sala Castalla en Calpe, donde tras una primera parte muy igualada, los locales conseguían inaugurar el marcador al borde del mismo, llegando con ventaja al descanso por 1-0. Tras el mismo, los nuestros salieron convencidos de obtener la victoria y en el minuto 27, Pablo Cerdá conseguía el empate. El duelo siguió muy igualado, hasta que en el 41,
Joan Mas conseguía adelantar al Castalla. De ahí, al final, los nuestros defendieron con uñas y dientes el resultado hasta conseguir esa victoria por 1-2 que deja al equipo en cuarto lugar de la tabla clasificatoria luchando por los puestos de arriba. Empate del infantil en casa frente al Novelda en un partido que empezó bien para los nuestros, con un gol en el primer minuto de José Manuel Palacios, que ponía por delante al Club de Fútbol Sala Castalla Infantil. La tónica de la primera mitad fue de mucha igualdad, llegándose con ese 1-0 al descanso. Después del mismo, todo seguía igual, hasta que en el 32 empataron los visitantes. Los nuestros siguieron intentándolo y de nuevo José Manuel Palacios en el minuto 36 volvía a poner en franquicia a los nuestros, hasta que faltando 5 minutos de nuevo empataba el Novelda y con el marcador de 2-2 se llegaría al final del encuentro. Resultado que podríamos catalogar de justo a tenor de lo visto en el partido. Gran victoria del Castalla Alevín este sábado en Orihuela, consiguiendo la primera victoria de esta segunda fase ante un equipo muy parejo al nuestro y que nunca dio por perdido el partido. Al final, el 3-4 que reflejaba el marcador al final del partido da mucha moral a los nuestros en todo lo que resta de temporada. Por último, partido disputado en la tarde del viernes por nuestro Benjamín del Club de Fútbol Sala Castalla, que se desplazaba hasta Denia para jugar su compromiso semanal. El equipo lo luchó en todo momento y estuvo cerca de conseguir algo positivo ante un equipo que va por delante en la clasificación. Al final, derrota por un ajustado 5-4 que no hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego, ya que nuestro equipo merecía más. En el apartado femenino del Club de Fútbol Sala Castalla, primer partido del playoff autonómico del senior femenino actiu del Club de Fútbol Sala Castalla frente al Xaloc d'Alacant, que empezaba de manera inmejorable con un gol en el minuto 3 de Alba Ramos. El Castalla se ponía por delante y se templaban los ánimos. Durante toda la primera mitad, las nuestras intentaron obtener más ventaja, pero fueron las locales, al borde del descanso, quien consiguieron el empate a 1. La segunda mitad no tuvo historia y las alicantinas barrieron a las nuestras, consiguiendo un marcador final de 4-1, que supone la primera derrota del Senior Actiu Club de Fútbol Sala Castalla femenino en este playoff de ascenso. Partido disputado en la mañana del sábado entre el Castalla Juvenil Femenino y el Calpe, segundo y tercer clasificado de la liga. Muy importante para las nuestras, para conseguir estabilidad en la clasificación. El partido empezó con las nuestras dominando y pronto con el gol en el minuto 7 de Lara Guerrero, la gran protagonista del partido, las nuestras fueron creciendo y también en el 20, Leire Cardenete certificaba la superioridad castellense con el segundo gol y antes del descanso, de nuevo Lara Guerrero ponía el 3-0, con el que se llegaría al descanso. Tras el mismo, dos nuevos goles de Lara Guerrero dejaban el marcador visto para sentencia con un claro 5-0, que permite a las nuestras asentarse en el segundo lugar de la clasificación con más ventaja aún si cabe sobre el Calpe. En categoría cadete, gran victoria del cadete A en Vilajoyosa ante un rival que no lo puso nada fácil. El gol de Daniela Durá en el minuto 9 ayudó a templar los nervios de las nuestras, que se mostraron más concentradas de lo normal durante todo el partido. El marcador llegó al descanso con ese 0-1. Tras el paso por vestuarios, las locales salieron más motivadas, pero las nuestras consiguieron aguantar el chaparrón y con un nuevo gol de Lidia Jiménez en el 32 se consiguieron llevar una grandísima victoria desde la Vila por un 0-2, que les deja cuartas en la clasificación. Por último, el cadete B suspendió su partido de esta semana.
Y después de haber comentado todos los resultados del Club de Fútbol Sala Castalla, es momento de pasar a comentar los resultados del otro club en liza esta temporada, el Club de Fútbol Sala Ribeco Castalla. Gran victoria del senior del Ribeco en casa frente al Crevillent en categoría senior. Se adelantaba pronto el Ribeco con un gol en el minuto 3 de Juan Jimeno y durante toda la primera mitad no ocurrió nada más digno de mención. Un continuo toma y daca que beneficiaba al Ribeco y que le daba la delantera en el marcador al descanso. La segunda mitad inició con el empate visitante y el partido podía caer por cualquier lado. Al final, el Ribeco logró templar más los nervios y consiguió la victoria merced a un gol de Ariel Castella en el 35, dejando los 3 puntos en Castalla. Mal partido del juvenil del Ribeco y estrepitosa derrota en su visita a Biar, de un equipo que nunca entró en partido y que fue un juguete en manos de los locales. Aunque el resultado al descanso era solo de 2-0, en la segunda mitad los jugadores locales no tuvieron piedad del Ribeco y consiguieron una goleada de escándalo que dejó el marcador final en un claro 11-0 para los viarenses. Una superioridad absoluta. En categoría cadete, el Club de Fútbol Sala Ribeco Castalla tuvo semana de descanso y en categoría infantil, buen partido del Ribeco en casa frente al Petrer. A pesar de que el Ribeco se ponía por delante en el minuto 10 con un gol de Alexandru Stroya, los visitantes lograban darle la vuelta al marcador en 2 minutos frenéticos, llegando al descanso con el marcador favorable a los visitantes por 1-2. En la segunda mitad, conseguía empatar el Ribeco con el segundo de Alexandru Stroya, pero poco duraba la alegría porque un gol en propia puerta de Sergi Nula conseguía devolver la delantera al equipo visitante. En el 38, mediante el tercero de Alexandru Stroya, el Ribeco volvía a poner tablas en el electrónico. Y en los últimos minutos de partido, con gran tensión tanto en la pista como en la grada, era Darius Mijail quien conseguía el cuarto del Ribeco, dejando a los locales con los 3 puntos en casa. Tras este último resultado del Club de Fútbol Sala Ribeco Castalla, pasamos a comentar los resultados del Club Baloncesto Castalla. El Club Baloncesto Bornay Castalla Senior aplazó su partido de este domingo, que le enfrentaba al líder, y lo jugarán el 12 de marzo a las 8:30. El Club Baloncesto Castalla Alevín jugó su partido en la matinal del domingo, que empezaba tarde por el retraso del entrenador visitante. Nuestros chavales inferiores, físicamente al rival, salieron algo atemorizados por la altura, pero poco a poco fueron perdiendo el miedo, y aunque el marcador se cerró en un 0-41, tras el cierre consiguieron lograr 14 puntos, consiguiendo ganar el último cuarto por 10-4. Toca seguir entrenando y aprendiendo. Y tras este último resultado del Club Baloncesto Castalla, pasamos a comentar las noticias más destacadas en el apartado de Polideportivo Semanal. En Villar, el Club Villar Castalla consiguió una gran victoria en casa frente al Club Villar Alicante, que le mantienen líder en la clasificación. Los jugadores castellenses ganaron todos los partidos. David Martínez conseguía vencer su llave por 40-7, Jesús Rico por 40-35, Tony García por 40-29 y Andrés Carrión hizo lo propio por 40-23, consiguiendo además la segunda mejor serie con 11 carambolas de una tirada. El equipo sigue líder con 4 puntos de ventaja y una jornada menos que sus rivales, por lo que mantienen intactas y mejoran todas sus opciones de cara al final de liga. El Club Rítmica Castalla en Dansa
se desplazó hasta Alicante para participar en el primer torneo nacional Club ECA con los siguientes resultados. Iris Orts fue quinta en cadete base, Victoria Cachún sexta en cadete 2011 y Andrea Berenguer tercera en juveniles. Enhorabuena a todas por el esfuerzo. Y un último apunte antes de despedirnos nos lo deja el Club de Fútbol Sala Castalla, puesto que su jugadora del cadete femenino A, Lucía Martínez Galván, jugadora del Club de Fútbol Sala Castalla, consigue la cuarta posición con la selección de la Comunidad Valenciana Sub-14 en el Campeonato de España de Fútbol Sala de Comunidades Autónomas, cayendo ante Murcia en semifinales y ante Castilla-La Mancha en el tercer y cuarto puesto. Lucía jugó un muy buen torneo, siendo pieza clave del equipo de la Comunidad Valenciana. Enhorabuena por este éxito. Y después de esta última noticia, nos despedimos ya, no sin antes recordándoles que a continuación, y aquí en Movitel, podréis observar el partido que enfrentó al Castalla Club de Fútbol contra el Elche Club de Fútbol C en su lucha por el ascenso de este pasado miércoles. Soy Miguel Payá y me despido. Sean felices. Adiós.